A lo largo de la historia, se han producido multitud de intoxicaciones por la ingestión de setas venenosas. Muchas de aquellas intoxicaciones fueron conocidas por la popularidad de sus víctimas: papas, reyes, emperadores, poetas, intelectuales. Pero la mayoría pasaron y pasan desapercibidas por tratarse de personas normales de la calle, simples aficionados a las setas, quizá con precarios conocimientos sobre micología o algo más atrevidos de lo que fuera de desear. A través de este capítulo conoceremos algunas de estas setas venenosas, tóxicas y mortales, que han acarreado tantos y tan variados accidentes y el tipo de intoxicaciones que dichas especies producen. A todo aficionado le resultará instructivo, interesante y de gran utilidad para evitar posibles pequeños disgustos o, quién sabe, errores irreparables. Hoy en día se conocen unas 150 especies de setas que pueden ser tóxicas. Poco más de media docena de ellas se consideran mortales. De entre las mortales, la Amanita phalloides, la Amanita virosa y la Amanita verna son posiblemente las más conocidas y las más temidas de todas. La Amanita phalloides es la más dañina de su género. Estas tres especies, junto con la Galerina marginata, producen las más graves intoxicaciones en el hombre. Es la llamada intoxicación phalloidiana, que puede ser mortal. Bastan 20 gramos de estas setas para envenenar mortalmente a una persona. Cada una de estas setas contienen varias sustancias que las hace venenosas y son las que producen la intoxicación phalloidiana. Son las toxinas falina, amanitina y phalloidina. La falina es una sustancia hemolítica, es decir, que destruye los glóbulos rojos de la sangre. La amanitina provoca hipoglucemia, al igual que la anterior, destruye nuestros glóbulos rojos. La alfa-amanitina es considerada la peor de todas, ya que su acción es más prolongada que las del resto. Por último, la phalloidina es una toxina que destruye las células del hígado y del estómago, provocando una degeneración irreversible de los tejidos hepáticos, así como fuertes hemorragias en el tubo digestivo. De todos los daños que causan al hombre las setas tóxicas, el peor y principal es el producido por la intoxicación phalloidiana. Desde el punto de vista sanitario, conviene recalcar la importancia de las intoxicaciones por setas. Algunas de las setas pueden llegar a producir la muerte y determinadas setas, como es el caso de la Amanita phalloides, incluso se comportan paradójicamente aparentando producir una intoxicación leve, cuando eso no es sino la primera fase de otra posterior que es finalmente la causante de la muerte, a través de un fallo del hígado fulminante. Por este motivo, no se puede dejar de aprovechar esta oportunidad para aconsejar prudencia, alejamiento de las medidas de autocuración y de la medicina casera y tener una actitud de desconfianza ante cualquier sospecha de intoxicación por setas, de manera que merece la pena una visita al servicio de urgencias del hospital para que separen lo que es leve de lo que no lo es y para que precozmente se puedan tomar todas las medidas de que dispone el sistema sanitario para luchar contra las intoxicaciones auténticamente mortales. Conozcamos algo más sobre la intoxicación phalloidiana. Sus primeros síntomas son tardíos, lo que agrava el envenenamiento. Los efectos de la intoxicación se manifiestan entre las 6 y las 48 horas a partir de la ingestión de las setas. Para entonces, la toxina ha sido asimilada por la sangre. La persona está irremediablemente intoxicada. Analicemos ahora más de cerca las setas responsables de la intoxicación phalloidiana con objeto de conocerlas y distinguirlas mejor. El género Amanita se caracteriza por su gran porte, su sombrero carnoso bien desarrollado y fácilmente separable del pie. Esto la sitúa entre las llamadas setas heterogéneas. Sus láminas son libres, desiguales, frágiles y bastante numerosas, y su pie es central y casi siempre contiene volva y anillo. Su carne es blanca y petruscible, es decir, que se pudre, no se seca. Su sabor es dulce y su olor normalmente suave, si bien puede tener distintos olores dependiendo de la especie que se trate. Las amanitas son especies de tierra que habitan en los bosques húmedos de frondosas y coníferas. Las estaciones del año más propicias para hallarlas son la primavera y el otoño. Las tres amanitas mortales,
la verna, la faloides y la virosa, pertenecen a uno de los 7 subgéneros en los que se dividió el género Amanita. Este subgénero se llama amanitina, igual que la toxina que produce su envenenamiento. Las amanitinas en general poseen el margen del sombrero sin estrías. Su volva forma un saco membranoso y persistente que, al igual que su anillo y su carne, no muda de color con el aire ni con la edad. En particular, la Amanita faloides podemos distinguirla de las otras dos porque su sombrero presenta tintes verdosos y unas fibrillas de color oscuro. Y su pie muestra con frecuencia unas manchitas verdes. Tanto la Amanita virosa como la verna poseen sombrero y pie de carne blanca. Sin embargo, la primera presenta una forma cónica y abombada en su sombrero, y su pie es escamoso y con anillo algodonoso. La Amanita verna se distingue por tener el pie liso y sin escamas, y su anillo no es algodonoso. La segunda más grave intoxicación que se produce por la ingestión de hongos venenosos es la denominada intoxicación parafaloidiana, que tiene mejor pronóstico que las faloidianas respecto a las lesiones de hígado, pero peor en las renales. Los ejemplares causantes de este tipo de intoxicación son principalmente el Cortinarius orellanus, junto con una docena más de su género Cortinarius, la Lepiota alveola, la Lepiota rosada y los ejemplares viejos de la especie Paxillus involutus. La toxina que contiene la Cortinarius orellanus es la llamada orellanina, y hasta hace unos 40 años aproximadamente no se sabía que pudiera causar la muerte. El Cortinarius orellanus recientemente ha sido considerado mortal. Sus láminas son rojizas durante su juventud y solo presentan fibrillas durante esta misma época. Su pie es delgado y no bulboso, entre rojizo y amarillento. Las lepiotas son setas heterogéneas, con anillo pero sin volva. Las lepiotas mortales son de pequeño tamaño. Su sombrero no rebasa los 6 centímetros de diámetro y presenta su zona central más o menos marcada dependiendo de la especie que se trate. Su pie es corto, cilíndrico y con un anillo fugaz pequeño y poco desenvuelto. Sus láminas se muestran muy cerradas y con el paso del tiempo tornan su coloración de blanca a crema o rosada. Su carne presenta una textura blanda y es delgada y posee un olor y un sabor muy característicos. El sombrero de la Lepiota alveola tiene tonos rojizos y violáceos. Es un poco sobresaliente en el centro. Sus esporas son de color blanco y su pie es hueco y fibroso. Presenta un anillo estrecho, poco consistente y poco desarrollado. Podemos encontrar esta especie en el otoño tanto en bosques de hoja caediza como en los prados. La última especie que presentaremos hoy es la Paxillus involutus, que al igual que las anteriores, produce una intoxicación mortal de tipo parafaloidiano. Hasta hace bien poco se pensaba que esta seta podía ingerirse después de ser cocinada a elevada temperatura, pero lo cierto es que su consumo ha causado numerosos envenenamientos, algunos de ellos mortales. Su aspecto es aterciopelado y presenta una coloración que puede variar del amarillo ocre al marrón canela. Sus láminas son de color pardo, apretadas y decurrentes, y su carne es esponjosa, de olor algo ácido y sabor agridulce. Esta especie puede encontrarse en los bosques de coníferas prácticamente durante todo el año, exceptuando los meses más fríos. Tratándose de intoxicaciones por ingestión de setas venenosas, es conveniente saber qué se debe hacer en caso de encontrarnos ante una situación de este tipo. Tanto si los efectos de la toxina son inmediatos como si son tardíos o prolongados, debe trasladarse al enfermo a la institución sanitaria más próxima, donde podrá ser atendido con la mayor rapidez y los medios más adecuados y modernos. Normalmente es de gran ayuda para el médico conocer la especie de seta que causó la intoxicación. De este modo, podrá diagnosticar con mayor rapidez y precisión el tipo de envenenamiento que afecta al paciente. Como se ha visto, hay setas algo tóxicas, muy tóxicas y hasta incluso mortales. Pero también hay setas comestibles y deliciosas que, consumidas con conocimiento y precaución, pueden resultar una buena recompensa para el paladar y para el estómago. No debemos olvidar que cuando el punto de cocción de las setas no es el adecuado, cualquier especie, por comestible que sea, puede resultar indigesta. Incluso estando correctamente cocinadas, algunas veces ciertas setas resultan difíciles de digerir. También pueden producir trastornos más o menos serios las setas en un primer comienzo de estado de putrefacción,
las que después de soportar heladas no se les ha quitado el agua retenida, las demasiado viejas o las demasiado jóvenes que no están desarrolladas y pueden confundirnos sobre su identidad, y las que han estado invadidas por insectos o animalillos. Así que seamos prudentes pero no aprensivos, que conociendo cada día un poco más sobre las setas, no hay por qué temerlas y sí hay mucho por lo que disfrutarlas. En el próximo capítulo les ofreceremos más información interesante sobre otros tipos de intoxicaciones y sus setas responsables. No se lo pierdan.